Buenas tardes, nos encontraremos en nuestro podcast El Camino del Héroe. Tenemos un invitado especial, el profesor Oliver Tavares, catedrático de la Universidad de Medellín. Bienvenido, profe, y muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme a todas las personas. Para iniciar con la conversación, ¿por qué no nos empieza definiendo la figura del héroe y del villano? Ok. A ver, para entender la figura del héroe es necesario antes comprender dos figuras que van a desembocar en la figura del héroe. ¿Qué quiero decir? Siempre que escuchemos la palabra héroe, vamos a tener que entender que para que se crea un héroe, para que nazca un héroe, tiene que haber dos figuras antes. La primera figura se llama el muerto. No puede haber un héroe si antes lo precede o no lo precede un muerto, la figura del muerto. Entonces, esto es bien importante que lo comprendamos. No existe un héroe sin que antes haya un muerto. Eso hay que dejarlo claro, por eso soy tan reiterativo. ¿Qué hacen los muertos? Los muertos o la figura del muerto, porque puede haber un muerto ficticio o real. Cualquier figura de muerto lo que crea es un legado. Lo que crea es un legado, ¿cierto? Todo muerto funda, todo muerto crea. A partir de la figura del muerto crea. Es muy común encontrar la figura del muerto, por ejemplo, en la creación de las ciudades, ¿cierto? La gran mayoría de ciudades, llámese Urux, llámese Roma, llámese Jerusalén, Cainitas, qué sé yo, todas las fundaciones de las ciudades están bajo la figura del muerto, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante que lo comprendamos cuando hablemos del héroe. En contraposición o para llegar a la idea del héroe, siempre va a haber un muerto. El muerto deja dos cosas. Bueno, deja una que se divide en dos. La primera es un legado, ¿cierto? Un legado. Y ese legado, por lo general, está asociado a dos cosas. La amenaza o la venganza. ¿Listo? Entonces, los muertos o la figura del muerto genera un legado en el tiempo que está asociado a dos conceptos, la venganza o la amenaza. Junto con la idea del muerto es necesario comprender algo, y es que debe haber la idea del superviviente, ¿cierto? Entonces es el segundo paso para la creación de un héroe. El primer paso tiene que haber un muerto. El muerto deja un legado, ese legado está en la condición de la amenaza o de la venganza, y junto al lado del muerto, pero de pie, aparece el sobre o superviviente, ¿cierto? Entonces, que en últimas, el superviviente es el que se va a transformar en la idea de un héroe. Entonces, para comprenderlo en cualquier caso, digamos que se analice la figura heroica. El héroe, para llegar a la figura de héroe, tiene que haber digamos, una transición en estas figuras. Lo vamos a comprender un poquito más adelante. Y es muy curioso, profe, que lo menciones de esta forma, porque si el héroe está ligado a la muerte, que es algo que solemos concebir como algo negativo que queremos evitar en nuestra sociedad, ¿cómo se relaciona el villano con este héroe si el héroe está en una relación tan íntima con la muerte? Necesariamente tiene, para comprender la dualidad entre héroe y villano, es necesario comprender, por ejemplo, la forma como nosotros pensamos en Occidente, ¿cierto? La forma como nosotros comprendemos el mundo en Occidente. Una de esas formas de la cultura occidental que nos ha puesto en función de comprender el mundo se da a través de la dualidad, a través del contraste, a través del mundo binario, ¿cierto? Entonces, en contraposición del bien aparece la figura del mal, casi siempre en lógica dual, ¿sí? Así conocimos el mundo, en lógica de que generan, digamos, contradicciones. Entonces, siempre que hay un héroe, hay una idea de villano. Esto sirve
precisamente en la función de la exaltación de la figura heroica. Es decir, no puede haber un héroe si no hay digamos, un superviviente menor que ha causado un efecto digamos, en otro cuerpo, en un cuerpo. Es la idea del muerto. Entonces, se supone que el muerto crea algo que va a dejar en el futuro. El muerto va a dejar en el futuro la amenaza, la figura amenazante por la misma muerte, y debe ser vengado en términos de memoria. Entonces la memoria del muerto se enarbola y se utiliza para crear una venganza. Y la venganza entonces crea esa otra figura, la contraposición, ¿cierto? La contraposición del mundo es la figura del villano. Entonces puede ser que nos encontremos, por ejemplo, con que hayan villanos que sean también héroes. Claro. ¿Cierto? Entonces eso depende de la intencionalidad con la cual se nombre. Es muy común que nosotros entonces utilicemos la figura del héroe con una intención. Con una intención. Y en esa intención habrá una contraposición, que es la dualidad, héroe y villano. Y esta contraposición en ese caso no es tan opuesta o tan polarizada actualmente, porque sí está la dualidad del héroe y la del villano, pero contemporáneo hemos visto mucho como la aparición del antihéroe, que es un personaje un poco más ambivalente, que está como entre dos mundos, y si tiene algo que ver con el héroe, que es esa relación que tiene con la muerte y con la venganza y con la génesis, la tiene también contra el villano en contraposición, pero en sí mismo, porque alberga ambos mundos en su personaje, en sus características. La figura del héroe siempre tiene una intención, y tiene digamos, una gran pretensión. Esa pretensión es crear unión, crear cohesión, crear una idea de nosotros. Ojo con esto, porque hay, digamos, cierto tipo de personajes que se mueven, por ejemplo, en la idea de la ilegalidad, ¿sí? Y que funciona, hay una figura que funciona como acto heroico en el mundo de la ilegalidad o en el mundo, digamos, de la maldad, y es la figura del bandido. Claro, pues, y yo por eso traía como a cuento lo del antihéroe, que es esta concepción que tenemos de un justiciero, más que un héroe, un superhéroe de una forma más tradicional de concebirlo, sino como una persona que toma la justicia por sus propias manos, tal vez no de la forma más ética o moral, y que tienen la dualidad en sí mismo. Es en alguna forma héroe porque justicia, pero también villano porque actúa fuera de los márgenes concebidos. Y esto da pie a la siguiente pregunta, que la va a formular Santiago, que es acerca sobre esto, sobre la moralidad y la ética. Moralidad y la ética, exacto. Entonces, en esa parte, pues como ya habías mencionado que, pues, o sea, el héroe para poder nacer tiene que tener una característica que es relacionada con la muerte, pero digamos que el héroe nace pues ya como esa memoria pues de venganza, entonces ¿cómo, o amenaza. Sí, o amenaza. Entonces, ¿cómo podría dejar pues ese concepto pues en la sociedad de o sea, cómo influye ese concepto a la sociedad pues, relacionado con la moralidad y la ética? O sea, cómo, o sea, sí, exacto, cómo establece, cómo podría regular a la sociedad. Mire, esta figura me gusta mucho, la figura del bandido. La figura del bandido es una figura que está muy asociada a la idea del mal, ¿cierto? Pero que goza de una particularidad, y es el reconocimiento social, ¿sí? Claro, entonces, por la justicia. En términos de justicia, sí, hay diferentes tipos de bandidos. Digamos, el bandido como Robin Hood, ¿cierto? Que es un ladrón que le roba a la idea de los ricos, digamos, a los ricos para repartir el botín entre los pobres, ¿cierto?
Ahora, la pregunta es, si nos vamos a meter en el mundo de la moralidad, entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Sí? Hay que entender también el concepto de lo bueno, del hombre bueno y del hombre malo. Y recuerden algo, que el concepto del hombre bueno y del hombre malo sufre una transformación en el tiempo. Los hombres buenos en algún momento fueron los que se ocupaban, por ejemplo, de los pobres. Es decir, el hombre rico era considerado como el hombre bueno. Y de acuerdo al contexto histórico, esa figura del hombre bueno fue cambiando. El hombre rico que le ayudaba a los pobres fue cambiando por la idea de un hombre malo, se fue transformando, sufrió una transfiguración de la concepción del hombre malo. Entonces el rico se convirtió en el hombre malo. Esto se ve en Nietzsche, si mal no estoy, en un texto que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Él lo explica muy bien en ese texto, en ese pequeño texto. Entonces hay una figura general que se puede exaltar como un héroe, y es la idea del bandido, que se mueve en los márgenes de la ilegalidad, pero se mueve en los márgenes de la legitimidad. Entonces entran otros dos conceptos: ¿qué es lo legal y qué es lo legítimo? ¿Cierto? Lo legal es establecido por por unos consensos, por unas convenciones, en unas reglas de juego, una ley, un código, ¿cierto? Mientras que lo legítimo es la aceptación, la incorporación en los imaginarios de las mayorías de las gentes de esas reglas que se dan. Entonces podemos encontrar actos que son legales, pero que son altamente ilegítimos, y viceversa. Encontramos actos que son extremadamente legítimos, pero ilegales. Eso pasa mucho en nuestra sociedad, que encontramos y hacemos y actuamos de una forma extremadamente ilegal, pero que la mayoría de gente lo hace, que es muy legítimo. Claro, en ese caso, el héroe no se rige tanto por la moralidad y la ética, sino más por la legitimidad de sus actos y que se vean recompensados. Porque, por ejemplo, en la historia de Robin Hood pasa eso, que se corrompen como los arquetipos de el rico bueno y el pobre pues malo o resentido, como solía imaginarse, y cambia al rico malo o corrupto, y un héroe que tiene que entonces velar por los pobres y saquear los impuestos que recolecta la corona. En últimas, lo que nos pone en función es la condición humana, ¿cierto? La condición del hambre, la condición de las posibilidades, de lo que se considera como el bienestar. Entonces se pensaría que en la idea de un nosotros yace la idea de un bienestar para todos nosotros, y lo que hace la contraposición es que no todos tenemos la posibilidad de estar en bienestar. Pero bueno, venga, yo vuelvo a la idea del héroe. Entonces, tenemos la figura del muerto. Listo, los muertos, repito, dejan un legado. El legado es de miedo o de venganza o amenaza. Y aparece la idea del superviviente. ¿Qué es un superviviente? Un superviviente o un sobreviviente es la misma cosa. Es aquel que se ha enfrentado frente a frente ante la muerte y ha salido vivo. Esto es muy importante que lo comprendamos. ¿Por qué? Porque debemos de entender que la gran tragedia de la humanidad es la muerte. ¿Sí? A eso es lo que nosotros lo hemos tirado al olvido, o lo que hemos hecho, en contra de ella, es tratar de alargar nuestra vida vía tecnología, vía prevención, etcétera, etcétera. De lo que siempre huimos. Exactamente, pero paradójicamente es nuestra gran marca, es lo que nos vuelve a nosotros comunes, ¿cierto? Lo único que nosotros tenemos seguro es precisamente que vamos a fenecer, que vamos a morir. Y eso lo olvidamos porque eso nos genera un gran temor. En ese orden de ideas,
aquel que se enfrenta contra la muerte, aquel que se da en franca lid contra la muerte y sale vivo, se convierte en un superhombre, en un hombre que está por encima de los demás hombres, porque nadie se va a enfrentar de forma voluntaria a la idea de la muerte. Entonces, cuando encontramos a alguien que se enfrenta de forma voluntaria a la muerte y sale vivo, entonces ahí encontramos la idea del superviviente que en últimas, en el imaginario de la gente, lo pone por encima del común de la gente y lo convierte en un héroe. Y un superhéroe se crea la figura del superhéroe entre más confrontaciones con la muerte tenga. Y salga victorioso. Claro. ¿Cierto? Por lo general, y esto también lo deben de comprender, y es que los héroes o los superhéroes van a terminar muertos. Esto es muy importante que lo comprendamos. La figura la finalidad, el fin de la figura heroica es que muera. Y entonces se convierte, bueno, hay dos formas del héroe, ¿cierto? Esto lo dice Óscar Almario García, un profesor de la Universidad Nacional, un historiador muy interesante, que dice que hay dos tipos de héroe, ¿cierto? Entonces, el héroe sacrificial, el que se sacrifica y que se recuerda a través el muerto, ¿cierto? El héroe muerto y el héroe triunfante, ¿cierto? El héroe que se sacrifica, que está rodeado de una mítica heroica, ¿cierto? De un relato que lo pone por encima de los demás hombres. La gloria del héroe. Pero la gloria siempre en los dos van a buscar eso, la gloria. Ese es el culmen del acto heroico de los héroes, es lograr la gloria. ¿Y qué es la gloria? En últimas, podría pensarse que es la memoria, quedar en la memoria de la gente. En este caso, la lucha del héroe y la inmortalidad del héroe queda por sus actos, porque más que contraponerse a la muerte y salir victorioso muchas veces o una sola vez, es por los actos heroicos que ejerce que queda inmortal, pero porque la gente recuerda sus actos. Pues, ojo, pero la gente no es que lo recuerde, porque hay una intención, ¿cierto? Hay una gran intención. La figura del héroe tiene una intención, no hay otra. Tiene una pretensión, tiene una intencionalidad. No se crean héroes si no es para un propósito. No puede existir un héroe si no obedece a una causa. Por ejemplo, en la creación de la nación. Uno de los grandes estribos, uno de los grandes, digamos, de las grandes cosas que nos junta en ese imaginario llamado nación, es el discurso heroico, el discurso de los héroes. Entonces, ¿qué nos junta a nosotros como colombianos? Que tenemos héroes comunes. Pero lo que, digamos, en términos de un gran relato, de un relato nacional, si se quiere, de un gran metarrelato, o digamos, de hechos historiográficos, ¿cierto? La historiografía entonces habla de las gestas de nuestros héroes de la patria, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Que nosotros comprendamos y entendamos que nos une algo como colombianos. Es una cosa bien rara, ¿eh? Sí, pues y es la génesis de eso, de religiones, de naciones. Absolutamente, claro. Cada dogma necesita como un gran héroe o Total. Una figura idealizada a la cual se aspire llegar o alcanzar o comprender para formar ya sea una nación o una religión. Exactamente, entonces obedece a una intención. Y claro, y se pone, no olviden siempre que hay una contraposición al héroe, que sería la famosa figura del villano. Ahora, en términos religiosos hay una cosa bien bonita y bien extraña, ¿cierto? Y es que acompaña, en términos morales, pues en términos que hablan en lógica de comprender los asuntos morales. Y es la figura del bien y del mal, ¿cierto? La figura del bien y del mal es una cosa muy, digamos, es muy paradójica.
la figura del bien y del mal es muy paradójica. ¿Por qué? Porque en últimas la idea del bien se convierte como en algo inalcanzable, incluyendo las figuras del bien. La gran figura del bien, mirada en términos religiosos, se puede llamar religiosos, pueden ser los dioses en términos paganos o el Dios cristiano, ¿cierto? El gran Dios es la gran representación de la bondad, la eterna bondad, ¿sí? Y la contraposición de ella estaría, en términos cristianos, para hablar de un caso específico, sería el diablo, Mefistófeles o el que tiene 1000 nombres, ¿sí? Hay una cosa muy paradójica, y es que si nosotros miramos en la historia de las religiones, podemos darnos cuenta que la idea de la maldad siempre está muy asociada, muy cercana a la idea de los hombres, ¿cierto? Claro. Y que la idea de la bondad y de la eterna gloria y digamos del paraíso, de la perfección, siempre va a estar muy lejana, va a estar por encima de los hombres siempre, y que va a ser inalcanzable. Entonces, nosotros, no sé, de hecho, pues en términos míticos, en términos de mitología, son los hombres quien a través de la magia engañan a los dioses, bueno, en principio a los demonios, para que ellos tramitaran las peticiones ante los dioses a través del engaño. El engaño era la magia. Entonces, el hombre siempre ha sido el receptáculo de la maldad. Y por eso encontramos, por ejemplo, figuras tan interesantes como el Mefistófeles del Fausto, ¿cierto? Que es un diablo amiguero. El diablo siempre ha estado muy cercano a los hombres. Entonces es un diablo amiguero, es un diablo bebedor, es un diablo enamoradizo, cómplice, mientras que la figura del Dios siempre está por allá y es como muy seria, como muy circunspecta, como que siempre mira allá están los hombres. Muy distante también. Distante, absolutamente distante, sí. Lo que llama la atención de lo que mencionas es esta cercanía como con el mal, y que por ejemplo en nuestra cultura, en la religión cristiana, es como la tentación del pecado. Ay, claro. Y un mal, un Satanás, un adversario, claro, que está siempre proponiendo algún tipo de acuerdo, una venta de su alma. Algo que... Una seducción, sí. Siempre hay algo que intenta seducir. Entonces, ¿cuál es lo que está en disputa siempre? El alma. El alma siempre está en disputa. ¿Y cuál es la función del alma? ¿Dónde se encuentra el alma? Pues se encuentra en una cosa maravillosa, el cuerpo. Entonces el cuerpo se convierte en el tira y afloje, de esa idea del bien y del mal. Entonces todo recae sobre la idea del cuerpo. ¿Y qué del cuerpo? Pues la sexualidad. Uh-huh. Es una cosa muy tenaz. Entonces, siento deseos. Entonces, te invadió, tenés el demonio adentro, ¿cierto? Porque en últimas, una de las grandes pretensiones de las estructuras religiosas es separar cuerpo de alma. Entonces, ¿qué van a salvar las religiones? El alma. Entonces el cuerpo se desprecia y se ha despreciado durante mucho tiempo. Se despreció durante mucho tiempo, se castigó el cuerpo que sentía deseo, el cuerpo que sentía ganas, el cuerpo que sentía placer. Es increíble que terminemos hablando de eso, pero es que sí, todo está asociado, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, sí, pues para cerrar y que estábamos hablando de esto, de la contraposición del héroe, del villano, el bien y el mal, hay una pregunta que pues la va a hacer Santiago, que tiene que ver con relación a estos villanos y como lo perturbadores que pueden llegar a ser. Sí, que si hay algún villano especialmente inquietante o perturbador que no tenga tanto que ver con esto que ya conversamos sobre el deseo, lo físico, lo carnal, la lujuria, sino que sea un villano más etéreo, más relacionado no con el cuerpo, sino con el alma. Miren, el gran villano es, en todas las culturas, es la asociación con el mal, ¿cierto?
El gran villano es esa, la maldad sobre el mundo. Pero, por ejemplo, podríamos pensar, es que no hay una gran maldad, no hay un gran villano. ¿Sí? Y en muchas, culturas hay que entender la construcción de la maldad, de la gran maldad, como un acto de intención, como una intención. Entonces se crea la figura de la maldad, pero en últimas podríamos decir que sería la maldad asociada con la idea de la libertad, que es aquí paga a profundizar un poco más entre la relación libertad y maldad, ¿cierto? En últimas porque la libertad provee la posibilidad de hacer de expandir todos los universos posibles que hay en el cuerpo, incluyendo la mente, ¿sí? Y entonces, claro, como creamos una figura, una intención, como tenemos una gran intención, toda intención es para controlar algo, ¿cierto? Es una manifestación del poder. Entonces, como siempre intentamos dominar, siempre intentamos generar algún tipo de relación de poder, entonces nos inventamos este cuento. Pero en últimas es la libertad, entonces diríamos que yo sé que esto es muy fuerte, pero sí. la libertad sería la gran representación de la maldad, ¿cierto? O de la figura del antihéroe, pues. Claro, y sobre todo llama la atención porque como defines desde el principio al héroe como algo que tiene una raíz en la venganza y en la amenaza, es algo que también recluye mucho al héroe en una tarea y no es realmente libre, él persigue casi que un destino. Exactamente. Entonces la libertad por contraposición sí podría ser el último villano y el polo opuesto al héroe. Increíble, ¿no? Suena muy provocador, ¿cierto? El gran villano, la libertad. Bueno, yo creo que con esos pensamientos cerramos el podcast y la entrevista el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Yo quiero hacer unas preguntas, pues, o sea, ya cerramos, pero yo quiero hacer otros tipos de preguntas. A ver, sí. Bueno, a ver, o sea, en la parte, pues, que está hablando como del villano, entonces, este villano también podría como seguir unas etapas o, pues, parecidas a lo que sigue, pues, el camino del héroe. Sí. El villano, en últimas, es una figura que se da más o menos en la Edad Media, ¿cierto? Es aquel que no goza de educación, ¿cierto? Es aquel que está con unas prácticas que no son las prácticas de la corte, las prácticas de la cortesía, ¿cierto? Es aquel que no tiene... que tiene un comportamiento rural, un comportamiento tosco, si se quiere muchas veces violento, ¿cierto? El villano es esa figura, es la figura que está asociada casi que a la idea de una cultura menor, el personaje inculto, pues, que no se mueve en la lógica de lo cortés o de la corte. Entonces, esta figura se le teme. ¿Por qué? Porque en la Edad Media está esa contraposición espacial. Esto sobrepasa la idea de historia y es la figura del espacio. Se lo voy a explicar. Está la idea del adentro y del afuera. Lo mismo pasa con la religión y en términos del bien y del mal. ¿Dónde está el bien y dónde habita el mal? El bien siempre va a estar arriba, ¿cierto? Y el mal va a estar abajo. Esa figura espacial va a sufrir un cambio muy fuerte con todo el proceso histórico llamado Martín Lutero y su... la Reforma. Exacta, la Reforma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Es que cambia la perspectiva del mundo en términos espaciales y entonces ya el Dios indiferente, es el Dios cristiano, ¿no? El Dios cristiano ya no está arriba, sino que está dentro, ¿cierto? Ya está dentro de mí. Entonces, ya no es arriba, sino dentro. Hay una ruptura del espacio impresionante y ya es adentro y afuera. Adentro está el Dios y afuera está todo aquello que desconozco, el monstruo, el villano, el mundo fantástico. Por eso siempre en las ciudades extramuros está el mundo mítico,
Y el mundo mítico está asociado casi siempre con la maldad. Entonces por eso se le tenía tanto miedo a todo aquello que estuviera por fuera de las ciudades, por fuera de los muros. ¿Y sabe qué estaba por fuera de los muros? El cementerio. Total. Entonces, claro, empezamos a encontrar y a generar, digamos, construcciones de lo que no debe ser. Y entre ellas está la figura del villano. Es un encuentro con lo indeseable, con la sí. enfermedad, con la muerte. Total, sí, señor. Y en- Total, es que el miedo funciona. El miedo funciona digamos, como dispositivo de estar. Uno de los, pero las religiones se han sostenido sobre eso. La gran paradoja del mundo está en precisamente eso, es superar el miedo. Entonces a nosotros nos crean dispositivos sociales, institucionales para disciplinar el cuerpo. Eso se llama, en términos, digamos, un poquito haciendo alusión a Michel Foucault, eso se llama la anatopolítica, es decir, cómo disciplinamos tu cuerpo. Una en principio. Instrumentalización del miedo para crear pero sí, orden señor, y disciplina y seguimiento. Sí, pero absolutamente. Pero lo más tenaz es que ya no es la disciplina del cuerpo, ya no es la anatopolítica, ya las sillas ya me obligan a sentarme así. Sí, eso viene desde hace mucho tiempo. Ya supera la idea de la anatomía del cuerpo y pasa a ser la biología, que se llama el famoso, que es el concepto de biopoder. ¿Cierto? Entonces de la biopolítica, pues, ¿cierto? Entonces pasa de la anatopolítica, que es la política del cuerpo, de la disciplina del cuerpo, pasa a ser la disciplina de lo biológico. Ay. Entonces, a ver. No, qué interesante, profe. Entonces, a ver, en esa parte. No, entonces, a ver, última pregunta, ya llegué como para terminar. Entonces, digamos que es posible como intentar llegar a romper ese tipo de esquema pues como en esa parte, porque digamos que en la literatura, digamos que es como un poquito más fácil o más conveniente como romper ese tipo de esquema que ¿Cómo rompemos? O sea, ¿cómo sería posible romper ese tipo de esquema? ¿Cómo rompemos las lógicas del miedo? ¿Cómo rompemos las lógicas y Miren lo que pasa, por ejemplo, en la política. Que la política se ha quedado muy corta, es una cosa muy extraña. Ya venimos viviendo esa figura. El Estado se vio en la figura del metarrelato de los grandes héroes, eso ya no sirve. Ya ha pasado, ¿por qué? Porque nos hemos atomizado tanto, hemos estado tan dispersos que la figura de lo que nos conglomera, la figura que nos cohesiona, se ha desdibujado en el aire. El Estado, la religión, la familia. ¿Cierto? Todo eso se pone en cuestión y nos deja a nosotros en una especie de sociedad líquida, parodiando un poco a Bauman, ¿cierto? Entonces nos toca a nosotros, como funcionan los líquidos, adaptarnos a ciertos contenedores. La gran recomendación mía es fundamental, pienso yo, es la imaginación. Poder pensar mundos imposibles. Eso le sirve para escapar de las lógicas del miedo, de los grandes relatos que te ponen a vos en una comunidad. Y es que hay que entender algo, qué pena, me extiendo un poquito, y es que hay que liberarnos de las deudas que los grandes relatos nos colocaron, ¿cierto? A nosotros nos colocaron, entonces, claro, nos convirtieron en comunidades. Siempre que encontremos la palabra comunidad, hay que pensar en una deuda. Entonces, pero yo, ¿por qué tengo deudas? En el mundo del cristianismo, entonces, solo con el hecho de nacer ya tengo una deuda, ¿cierto? Tengo un pecado original. Y eso es muy triste. Es muy triste. Entonces, solamente vinculándome a la comunidad, entonces me libero de esa deuda. No, la pago a plazos. ¿Y cuáles son los plazos? Mi vida. ¡Qué pereza! Toda la vida endeudado. Toda la vida endeudado. Entonces toda la vida me debo a una comunidad. No, eso hay que superarlo.
¿Y cómo se supera? A través de la imaginación, a través del pensamiento, a través de entender, que es algo que yo les digo muy común, que es muy común en mis discursos, es que todos estamos conectados. Y que tenemos unas responsabilidades. Y esas responsabilidades son planetarias. Utilice la imaginación, escápese, vuélese. ¿Cómo? Con la imaginación, el pensamiento. Es la recomendación que hay. Imagínese mundos posibles. Imagínese y cree mundos imposibles. Increíble, profe. Sí. Pues, bueno. Ya aquí tenemos suficiente material. sí. Muchas Ok, gracias por muchas hablar gracias con a nosotros. ustedes, sí. Pues a todos los oyentes, pues muchas gracias por escucharnos y también oyentes, pues sí, claro. esperen con eso también el segundo capítulo que vamos a lanzar también próximamente y pues muchas gracias, profesor. En el segundo capítulo discutiremos más sobre literatura y ficción como películas y cómics. Estén